Perfecto. Entonces, aquí. Ya. Entonces, bueno, nosotros habíamos terminado de ver la tramitación del recurso de apelación en la primera instancia, o ante el tribunal acuo o el tribunal inferior. Recuerden que el recurso de apelación tiene una tramitación ante el tribunal acuo y una segunda tramitación ante el tribunal ad quem antes de recién poder empezar a conocer y fallar sobre el fondo del asunto. Entonces, se interponía el recurso ante el tribunal acuo, el tribunal que dictó la resolución. Este efectuaba el examen de admisibilidad en que revisaba los 4 aspectos que nosotros ya sabemos y tenía que determinar si declaraba admisible o inadmisible el recurso de apelación. Si lo declaraba inadmisible, era procedente el recurso de reposición, sin perjuicio del recurso de hecho, el denominado recurso de hecho que vamos a ver más adelante, pero se podía solicitar la reposición para que el tribunal se retractara y declarara admisible la apelación. Y si la declaraba admisible, como bien dijo una compañera adelante, tenía que determinar si se concedía en el solo efecto devolutivo o en ambos efectos. Entonces, en el efecto devolutivo y suspensivo. Jamás existe la apelación concedida en el solo efecto suspensivo, porque el devolutivo es de su esencia. Y habíamos visto también que, por regla general, por así decirlo, sin prejuicio de las excepciones, la apelación de las sentencias definitivas se concede en ambos efectos, mientras que la apelación de autos, decretos e interlocutorias se concede en el solo efecto devolutivo. Todo eso también sin perjuicio de la denominada orden de no innovar que veremos a continuación. Y luego que se declaraba admisible, el tribunal tenía que elevar el expediente o la carpeta electrónica al superior jerárquico, como consecuencia del efecto devolutivo, para que éste pudiese conocer y fallar definitivamente el recurso de apelación. Entonces, ingresaba la carpeta y habíamos visto, no sé si estaba más adelante, parece, que el tribunal de alzada tiene que certificar el ingreso de la carpeta electrónica asignándole un nuevo rol a esta causa. Y creo que habíamos Creo que quedado... está grabando. Ay, no, creo que no. Tenemos que poner acá. Ahora parece que sí. Sí, ya, gracias. Ahora sí. Sí. Ya, entonces aquí habíamos quedado más o menos en la clase pasada que se refería a la segunda instancia, recordando que técnicamente solamente se habla de segunda instancia cuando lo que se apela es la sentencia definitiva, porque sabemos que la sentencia definitiva es la que le pone fin a la instancia y se pronuncia o resuelve el asunto que ha sido objeto del juicio, no así las cuestiones accesorias. Y recordábamos también que Chile, nuestro CPC, tiene una posición intermedia de apelación. No es un nuevo juicio, usted no hace un nuevo juicio ante la Corte, sino que hace una revisión de lo resuelto y lo discutido en la primera instancia, pero con ciertas atenuaciones, porque se permiten ciertas alegaciones nuevas y se permite cierta prueba nueva. Entonces está en una fase intermedia entre un nuevo juicio y una mera revisión de lo ya resuelto. Y habíamos visto ciertas limitaciones, particularmente la máxima latina del tantum appellatum quantum devolutum, que en palabras simples dice relación con la competencia del tribunal de alzada. El tribunal de alzada, la Corte, solamente puede revisar, solamente puede modificar, solamente puede revocar lo que usted le pidió que revisara a través de las peticiones concretas de su recurso de apelación. Y peticiones que tienen que ir siempre vinculados a lo alegado y discutido en la primera instancia. Y lo que usted no impugna, las decisiones que ustedes deciden no apelar, adquieren una especie de cosa juzgada parcial. Y no son objetos de examen por parte del tribunal y no pueden ser modificadas por el tribunal. Ahí la importancia de las peticiones concretas, más allá que nosotros sabemos que además son un requisito que se examina en el examen de admisibilidad. Pero habíamos dicho que habían ciertas excepciones en que el tribunal se puede pronunciar sobre ciertas cuestiones que usted
no solicitó en su recurso de apelación, que se refería a las cuestiones que no fueron resueltas en la primera instancia por haber sido consideradas incompatibles. Y dábamos el caso en que usted presentaba dos excepciones dilatorias, por ejemplo, la incompetencia del tribunal y la ineptitud del libelo, y el tribunal de primera instancia acogió la incompetencia. Como acoge la incompetencia, es incompatible pronunciarse sobre la excepción que se dedujo en subsidio, que era la ineptitud del libelo. Entonces, la ineptitud del libelo quedó imprejuzgada. Hay una omisión del pronunciamiento, pero una omisión admitida expresamente por el 170 número 6. Si usted apela a esa decisión y pide que se revise y que se revoque la decisión la resolución que acogió la excepción de incompetencia, la Corte de Apelaciones, una vez que decide, por ejemplo, revocar y rechazar la excepción de incompetencia, podría perfectamente y directamente entrar a pronunciarse sobre la excepción de ineptitud libelo que se dedujo en subsidio. Pese a lo cual, sobre esa segunda excepción, nunca existió un pronunciamiento en primera instancia y usted nunca pidió que se revisara o que se examinara nuevamente, sino que es una facultad excepcional que establece el artículo 208. Pero es una facultad excepcional y facultativa para la Corte. Usted no necesita pedirlo, pero la Corte tampoco está obligada a utilizarla. Solamente lo va a hacer cuando ella libremente así lo decida, con el problema que genera esto, que si decide utilizar esta facultad, la decisión que ella va a tomar respecto a esta decisión imprejuzgada va a ser en única instancia. Es decir, no es susceptible de un nuevo recurso de apelación la decisión que la Corte adopte respecto de esta excepción que no fue resuelta en la primera instancia. Es raro que va a ser en la práctica, pero es una norma o una institución que se regula. Y aquí hay un extracto de la Suprema que dice que no adolece el vicio de ultrapetita, es decir, de otorgar más allá de lo pedido, la sentencia de segunda instancia que al revocar la decisión de primer grado en relación a la excepción de prescripción, rechazándola, entra a pronunciarse sobre las defensas opuestas en forma subsidiaria a la prescripción por los demandados para poder analizar posteriormente la concurrencia de los presupuestos de la acción. Aquí se había probablemente acogido una excepción de prescripción en primera instancia y por lo tanto el tribunal no se pronunció sobre el resto de las excepciones que se dedujeron en subsidio. Pero la Corte revoca la resolución, rechaza la excepción de prescripción y directamente se entra a pronunciar sobre el resto de las excepciones que se dedujeron en subsidio de la prescripción. Directamente, aunque no se lo hayan pedido y aunque no existió un pronunciamiento previo por parte del tribunal inferior. Consulta. ¿Se entiende esta situación de excepción o no? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Profe, yo por lo menos no entendí. ¿Qué parte? Cuando explicó la excepción. Ya mire, el principio o la regla general en materia de apelación es que solamente se puede revisar lo que usted pidió que se revisara. Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Esta es la regla general. Sí. Ya, supongamos que en este caso en cuestión, el demandado presentó una excepción de... el ramo de obligaciones lo tienen, ¿cierto? ¿Ya lo pasaron? ¿Lo están cursando? Lo estamos cursando, profe. Entonces, excepción de... Incompetencia lo vieron, ineptitud del libelo también porque es materia de juicio ordinario, ¿cierto? Sí, profe. Competencia y en subsidio, no sé, ineptitud de libelo.
o un subsidio, falta de capacidad de demandante. Supongamos que el demandado en la primera instancia alegó estas tres excepciones, ¿ok? Vayan diciéndome si siguen como la lógica. Alegó estas tres cosas en primera instancia. Y el tribunal procede a acoger esta. La acoge. Por lo tanto, se declara incompetente. ¿Puede pronunciarse sobre esta excepción y sobre esta excepción? No, porque ya es incompetente. Sí, y por lo tanto son de carácter, además, incompatible. Y el 170, número 6, que regula el contenido de la sentencia definitiva, particularmente el numeral 6, que regula la parte dispositiva, la decisión del asunto, establece que se pueden omitir las que son incompatibles. No es el mejor ejemplo, porque son excepciones dilatorias, pero es al menos la materia que han visto. Entonces, en primera instancia, tenemos una sentencia que falló esta excepción, pero no falló ni esta excepción, ni esta excepción. ¿Cierto? Hasta ahí siguen la línea. Sí. Ya. Entonces, lo que se hace es que se apela la sentencia en la parte que acogió esta excepción. Y yo pido que se revoque la sentencia y que en su lugar se rechace esta excepción de incompetencia. Esa es mi petición. Por lo tanto, ese es el ámbito de competencia que yo le estoy otorgando a la Corte. La devolución depende de cuánto yo apele. Hasta ahí me entienden, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, la Corte de Apelaciones solamente se podría pronunciar sobre esto, entrar a conocer sobre la excepción de incompetencia. Pero el 208 le permite excepcionalmente pronunciarse sobre las cuestiones que se alegaron en la primera instancia, pero respecto de las cuales el tribunal no se pronunció por ser incompatibles con las resueltas. Las que se omitieron son esta excepción y esta excepción. Yo no le pedí al tribunal que entrara a pronunciarse sobre esta excepción y sobre esta excepción. Pero el 208 excepcionalmente le permite hacerlo aunque nadie se lo pida. Por lo tanto, la Corte podría resolver que se acoge mi recurso de apelación, se revoca la sentencia y se rechaza la excepción de incompetencia. Pero inmediatamente entra a pronunciarse sobre estas otras excepciones y podría decidir, resolver, que se acoge la excepción de ineptitud del libelo, aunque nadie se lo pidió que lo decidiera. O podría decir que se rechaza la ineptitud del libelo, pero se acoge la de falta de capacidad del demandante, aunque nadie se lo solicitó. Porque el 208 le permite hacerlo, aunque nadie se lo pida. ¿Se entiende, cierto? Ahí. Sí, ahora sí entendí. Ya. El problema es que no da lo mismo que esta excepción la acoja o la rechace la Corte de Apelaciones a que lo haga el juzgado de letras. Porque si lo hace la Corte de Apelaciones, se entiende que es una decisión no susceptible de apelación. En cambio, si esta misma decisión la toma el juzgado de letras, es una decisión susceptible del recurso de apelación. Por eso las Cortes en la práctica no usan mucho esta facultad, porque limita el derecho al recurso respecto a la parte que sufre el agravio correspondiente. Ahora sí, ¿se entiende esta parte, no? Esta excepción. ¿O aún quedan dudas? Ya, ahí la compañera dice que se entiende. Entonces vamos a seguir. Y bueno, esto es un extracto de una sentencia de la Suprema que ejemplifica lo mismo, pero con excepciones de carácter perentoria, como la famosa excepción de prescripción y otras que tuvo que haber alegado en subsidio que no nombra cuáles habrían sido. Y ahí se dice que, claro, es facultativa porque el 208 habla de podrá
y además hay que tener cuidado al usarla porque la resolución de la Corte es en única instancia, es decir, no susceptible de un recurso de apelación. Otra excepción al tantum appellatum consiste en ciertas declaraciones que por ley les son obligatorias, les es obligatorio realizar a los tribunales, aunque las partes no se lo pidan. Por lo tanto, es una excepción al principio, a la regla o a la base de la pasividad que rige el funcionamiento de los tribunales de justicia. Una de ellas clásica, que ustedes tuvieron que haber visto en acto jurídico, es el famoso 1683 del Código Civil. ¿Alguien se acuerda que se regula acá o no? Una declaración que de oficio tiene que hacer un tribunal cuando cierto vicio consta de manifiesto en el acto contrato. Acto jurídico, negocio jurídico. Profe, ¿puede ser la nulidad? ¿Pero qué nulidad? Porque hay dos nulidades. ¿Cuál es la que se declara de oficio por el tribunal? La absoluta. La absoluta. Entonces aquí este es el caso de la nulidad absoluta. Si usted apela una sentencia y la Corte, conociendo ese recurso de apelación, aunque usted no lo pida, se percata de que el acto o contrato respecto al cual versa su procedimiento, su discusión, tiene un vicio que aparece de manifiesto y ese vicio da lugar a nulidad absoluta, el tribunal debe declarar la nulidad de oficio aunque nadie se lo haya pedido, aunque no se contenga en su petición del recurso de apelación, aunque no se contenga incluso en su petición de demanda. Es una declaración que por ley le es obligatoria al tribunal y una excepción a la pasividad. Hay otra que se regula en el artículo 200 del Código Orgánico, que se refiere a un incidente, a cuestiones accesorias que tutelan o protegen la imparcialidad del juzgador y que los tribunales y los jueces tienen que declararla de oficio si se dan cuenta que concurre alguna de estas causales. ¿Cuáles son estas cuestiones accesorias que cautelan o protegen la imparcialidad del tribunal? Hay unas que tenían que ser alegadas por las partes y hay otras que eran tan graves que el tribunal tenía que declararlas de oficio. La recusación y las ¿Implicancias? implicancias. Las implicancias son estas que son más graves, que se establecen por razones de orden público, que son irrenunciables y que se deben declarar de oficio, versus las recusaciones que no tienen tanta gravedad y que tienen que ser solicitadas por las respectivas partes y que de hecho se pueden hasta renunciar. Entonces estos son ejemplos de ciertas declaraciones que son obligatorias para el tribunal y aunque usted no lo pida en su recurso de apelación ni en su demanda, el tribunal perfectamente las puede declarar. Y aquí no es facultativo, aquí deben hacerlo. Otra excepción, que nosotros también lo vamos a ver más adelante, se refiere a la denominada casación de oficio, que son ciertos supuestos en que el tribunal de oficio decide anular una sentencia o una sentencia y parte de su procedimiento. Pero la casación de oficio no es un acto jurídico procesal de parte, es una actuación propia del tribunal, por lo tanto no constituye ¿qué cosa? Si no es un acto de parte, para efectos de nuestro módulo, ¿qué no es? Los terceros. No, la casación de oficio es un acto del tribunal, es una potestad que tiene el tribunal, que afecta, que declara nula o invalida una resolución judicial. Pero como es un acto del tribunal, no es un acto de parte. Y según lo que nosotros hemos estudiado en todo este módulo, si no es un acto jurídico procesal de parte, pese a lo cual invalida una resolución judicial, ¿qué es lo que no es jurídicamente? No sería un recurso. No sería un recurso. Es clásico error hablar del recurso de casación de oficio. Y no es un recurso, es una potestad del tribunal. No es un acto jurídico procesal de parte, por lo tanto, no existe el recurso de casación de oficio. Existe la casación de oficio, pero no el recurso de casación de oficio. Pero bien. Otra situación que también es una excepción es la denominada nulidad procesal. Uno puede alegar la nulidad procesal
a solicitud de parte, mediante un incidente de nulidad, pero se entiende que el tribunal también tiene la potestad para declararla de oficio, según los artículos 83 y 84 del CPC. Entonces son ciertas declaraciones, ciertas actuaciones que los tribunales pueden hacer de oficio, aunque usted no lo haya solicitado en su recurso de apelación correspondiente. Eso respecto a las potestades del tribunal. Pero también hay ciertos límites impuestos a las partes. Hay cosas que las partes no pueden hacer. Por ejemplo, habíamos dicho que la apelación era una revisión y no un juicio nuevo. Y por lo tanto usted solamente puede pedir revisión de las cuestiones que usted alegó y se discutió en la primera instancia. No puede agregar pretensiones en la segunda instancia. Por ejemplo, yo demando, no sé, deduje una demanda de acción reivindicatoria, tramité el juicio, lo perdí, apelé, no puedo ahora agregar en la segunda instancia una pretensión de, además de la acción reivindicatoria, una indemnización de perjuicios. Eso no fue una materia planteada y debatida en la primera instancia. Lo mismo, mi contraparte no puede alegar excepciones nuevas en la segunda instancia. Tiene que defender o pedir que se revisen las mismas que él alegó y discutió y probó en la primera instancia, salvo las excepciones que eventualmente vamos a ver, pero esa es la regla general. No hay ni nuevas peticiones, ni nuevas alegaciones, ni se puede alterar la causa de pedir de las pretensiones y excepciones que usted ya dedujo. ¿Alguien se acuerda qué es la causa de pedir o no? Que se estudia a propósito de la cosa juzgada y la triple identidad. Porque una cosa es que usted no puede alegar nuevas peticiones o nuevas excepciones, pero también le prohíben o le limitan modificar la causa de pedir de las que usted ya dedujo o ya alegó. ¿Se acuerdan a qué se refería la causa de pedir o no? Se hablaba de la identidad legal de las partes, de la cosa pedida y de la causa de pedir, como triple identidad de la cosa juzgada. Profesor, Dígame. era esto de que, por ejemplo, yo estoy demandando indemnización de perjuicios porque me chocaron el auto. ¿Ya? Y después, ay, se me olvidó la palabra. Para la segunda instancia, en vez de decir que indemnización de perjuicios porque me chocaron el auto, es porque, eh, no sé, me rompieron la casa. Puede ser, ¿Sí? se refería a eso, ¿cierto? Sí, porque en realidad la causa a pedir es más o menos como el fundamento fáctico o jurídico de su pretensión. En el ejemplo que usted plantea, usted no modifica su petición, mantiene su petición de obtener una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Lo chocaron, no había contrato por medio, le rompieron, le dañaron la casa, no había contrato por medio, su petición se mantiene. Pero la causa a pedir o el fundamento de su pretensión, usted lo está modificando. Porque primero dijo que los hechos consistían en un choque, luego dice que los hechos consistían en no sé, que le lanzaron piedras a su casa. No modificó la petición, no alegó nada nuevo, pero se está pasando el listo porque está modificando la causa o el fundamento de su petición. Y eso no se puede hacer en la apelación, es un límite. Así que en realidad está bien el ejemplo. Ahí usted estaría modificando el sustento, el presupuesto de su petición. Y eso no es admisible. Lo mismo corre para el demandado. No puede modificar la causa de pedir de las excepciones que él ya opuso y ya alegó en la primera instancia. Bien. Y el otro, que también ya conocemos, que en realidad es un principio general del sistema recursivo, aunque no está expresamente consagrado, la doctrina y la jurisprudencia lo recoge, que es la prohibición de reformatio impeius o de reforma peyorativa o en perjuicio del recurrente, que se vincula con la incongruencia procesal. La Corte solamente puede fallar lo que usted pidió, y usted nunca va a pedir que su situación sea empeorada. Entonces, la Corte siempre puede mejorar la posición del recurrente o a lo más mantenerla, pero jamás empeorarla. El ejemplo clásico de sus reconsideraciones. Si yo les asigné una pregunta a un punto de 3 y usted pide que yo le suba el punto,
yo reviso su pregunta, su respuesta, me doy cuenta que está absolutamente mala, aún así no puedo quitarles el punto que ya les concedí, porque eso estaría perjudicando la situación del recurrente y yo estaría infringiendo este principio máxima general del sistema recursivo. Ahí se recuerda un poco que los recursos son un acto jurídico procesal de parte para mejorar su situación o corregir el agravio o la injusticia, pero jamás para colocarlo en una posición desventajosa o perjudicial. Con la pura excepción aparente, que nosotros vamos a ver con posterioridad, que es la famosa adhesión a la apelación o la apelación del apelado. Pues vamos a ver en qué consiste. Hasta aquí se entiende, ¿no? ¿O alguna duda, alguna consulta? Sí se entiende, profe. Ya, perfecto. Aquí están las excepciones a esta imposibilidad de alegar nuevas, de presentar nuevas alegaciones. Dijimos que un sistema intermedio, porque no es un nuevo juicio, pero tampoco es una mera revisión. De hecho, esto lo tendrían que haber visto en juicio ordinario de mayor cuantía, el 310 del CPC, que regula las famosas excepciones anómalas. ¿Se acuerdan cuáles son las excepciones anómalas o no? Eran 4. Era la prescripción, ¿Ya? la transacción, si no me equivoco, Sí. la cosa juzgada también, ¿cierto, profe? Bien. Y le falta una solamente. El pago de lo... El pago, ¿no? No me acuerdo cómo Sí. era El no me pago acuerdo el efectivo lo nombre. digo, El pago pero efectivo. el código le agrega una condición que tiene que constar en un antecedente de carácter escrito. Y esas son excepciones perentorias, pero que tienen una oportunidad especial para alegarse. Por eso se le denomina excepciones de carácter anómalas. Y esta es una excepción porque aunque usted no las haya alegado en la primera instancia, en su escrito de contestación, que donde en principio se tienen que alegar las excepciones perentorias, se permite alegarlas en segunda instancia. Dice que no obstante lo expuesto en el artículo anterior, las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, cuando ésta se funde en un antecedente escrito, podrán oponerse en cualquier estado de la causa, lo que excede obviamente la primera instancia. Pero no se admitirán si no se alegan por escrito antes de la citación para sentencia en primera instancia o de la vista de la causa en segunda instancia. Entonces esta es una excepción, porque usted no está pidiendo que se reviva solamente lo de la primera instancia, sino que puede incluso alegar estas 4 excepciones que usted no opuso o no alegó en la primera instancia. Esa es una excepción relevante, pero que está a favor del demandado, porque solamente regula excepciones. Y otra cuestión que se las van a enseñar en todo caso en civil, aquí habla de prescripción. ¿Qué prescripción conocen ustedes? Adquisitiva y extintiva. ¿Y cuál se puede alegar acá como excepción anómala? ¿La adquisitiva o la extintiva? La extintiva, profe, porque extingue una obligación. Ya, pero aquí de hecho no se está refiriendo a obligaciones. ¿Cuál sería su fundamento para decir que se excluye la adquisitiva? Es un tema discutido en todo caso, pero igual hay una tendencia mayoritaria que solamente la restringe a la extintiva. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el argumento para poder llegar a esa conclusión? Uno podría decir, mire, ¿sabe qué? El legislador no distinguió. Y si no distinguió, el intérprete no puede distinguir. Entonces, procede la extintiva y la adquisitiva. Esa podría ser una posición. Otros dicen que solamente la prescripción extintiva, porque la adquisitiva requiere ser declarada. Y eso solamente se puede obtener mediante acciones o pretensiones, y no mediante excepciones. Entonces, ¿de qué forma
un demandado podría alegar la prescripción adquisitiva si no le permiten utilizarla como excepción, sino que lo fuerzan a utilizarla como una acción? ¿Cómo podría hacerlo? ¿El demandado tiene alguna posibilidad de deducir pretensiones en su calidad de demandado? A través de la reconvención, entonces, profe. En la práctica, para evitarse toda esta discusión de que si se puede o no se puede alegar la prescripción adquisitiva como excepción, porque es un tema discutido, optan por lo sano y demandan reconvencionalmente de prescripción adquisitiva. Pero la tesis mayoritaria dice que cuando el código se refiere aquí a la prescripción, se está refiriendo a la prescripción extintiva. Bueno, en todo caso, en civil les van a dar toda esa discusión sobre ese tema. Ya, esa es una excepción en que se permite alegar cuestiones que no se alegaron oportunamente en la primera instancia. La segunda dice relación con cierta prueba que usted puede acompañar o practicar en la segunda instancia y que no lo hizo en la primera. Porque si esto es una revisión, en principio solamente hay que revisar la prueba que usted produjo en la primera instancia. Y el principio general, según el 207, es que no se admite prueba en primera instancia. Esa es la regla general. La prueba no es admisible en primera instancia, usted lo tuvo que haber hecho en la... O sea, la prueba no es admisible en la segunda instancia, usted lo tuvo que haber hecho en la primera instancia durante el término probatorio o en las demás oportunidades que establece el legislador. ¿Qué excepciones se contemplan? Uno es el artículo 310 que nosotros vimos. Si usted alega alguna de estas excepciones, estas se van a tramitar como incidente y el incidente contempla un término probatorio. Y dentro de ese término probatorio, usted puede rendir la prueba que sea pertinente a estas excepciones. ¿Se entiende, no? Esta primera posibilidad de rendir prueba restringida a estas nuevas excepciones. Si yo alego el pago en la segunda instancia, obviamente nunca rendí prueba sobre el pago en la primera, porque nunca lo alegué. Entonces, obvio, lógico, que me permitan rendir prueba sobre esta excepción que yo recién estoy alegando en la segunda instancia. Lo mismo, si estoy alegando en segunda instancia prescripción extintiva, es lógico que me permitan probar la excepción que yo estoy alegando ahora. Porque en la primera instancia nunca pude probar algo que nunca alegué. ¿Se entiende? Ya, la compañera me dice que se entiende. Perfecto, es que yo no lo entendí hasta que salí de la U, pero bien. Esta es una. La otra excepción que ustedes la debiesen conocer, que no debiesen olvidar nunca, que se pregunta harto en la licenciatura también, es el 348, que se refiere a la oportunidad para acompañar documentos. ¿Se acuerdan que los documentos se pueden acompañar en primera y segunda instancia? Sí, profe. La compañera me dice que sí, pero hay otra diferencia, que 348 dice que los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Dice, hasta la vista. Y 385. La absolución de oposición o confesión judicial dice que esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ahí el procedimiento hasta el vencimiento del término probatorio en primera y hasta antes de la vista de la causa en segunda. ¿Hay alguna diferencia entre esta redacción y la que leímos anteriormente, ¿no? De los documentos?
Claro, ahí la compañera dice que una es hasta el término y la otra es hasta antes. Claro, el 385 es hasta antes de la vista de la causa, en cambio el 348 es hasta la vista de la causa. Por lo tanto, el 385 en la absolución de posiciones se tiene que solicitar hasta antes que inicie la vista de la causa, que después vamos a ver qué es la vista de la causa. Y el 348 se puede solicitar hasta la vista de la causa, lo que implica que usted puede acompañar documentos durante la vista de la causa. Ahí después lo vamos a ver con precisión. Hasta la vista. Esta es hasta antes de la vista. Y la otra excepción, que ya no es una excepción de las partes, es una excepción del tribunal, es el 159, que ustedes debiesen recordar inmediatamente que regula el 159 del CPC, que es también una potestad facultativa y discrecional de los tribunales, una vez que la causa se encuentra en estado de dictar sentencia. ¿Qué pueden hacer? La compañera dice que sí, las medidas para mejor resolver. 158 regula las medidas para mejor resolver, que básicamente son las facultades probatorias de oficio, que también puede utilizar el tribunal en la segunda instancia, al igual que el tribunal en la primera instancia. Entonces, una excepción, porque el tribunal puede decretar básicamente cualquier medio probatorio adicional que no se solicitó en la primera instancia, o que no se decretó en la primera instancia. Ya. ¿Hasta aquí se entiende o dudas o consultas? Ya va a entender que se entiende el ámbito de la segunda instancia y los límites que está y puede tener en cuanto a lo que se puede fallar y lo que no se puede fallar. Entonces nosotros terminamos con la elevación de la causa del expediente o de la carpeta electrónica. Pero aún el recurso no se puede conocer por la Corte de Apelaciones, por la sala correspondiente, sino que hay que pasar una serie de actuaciones o una serie de trámites antes que la Corte se encuentre en condiciones de conocer su recurso y de tomar una decisión definitiva. Entonces, hay una serie de trámites o actuaciones que son básicamente la tramitación, pero ahora en la segunda instancia o ante el tribunal adquero. Y lo primero que sucede es que cuando la carpeta llega, el expediente llega, en este caso la carpeta electrónica, se tiene que certificar por el secretario que ese expediente, esa carpeta, ingresó a la Corte y se le asigna un número de rol. Que de hecho, acá tengo uno, por ejemplo. Acá está. Certifico que este expediente ingresó hoy a la Secretaría. Rol Corte 488-2019. Este es el rol que se le asigna en la Corte, diferente al rol con que figuraba esta causa en la primera instancia. Aquí era la C374-2018, el juzgado de letra Constitución. Aquí pasa a ser la 488-2019. Cuestión importante. Esto es un certificado del secretario de la Corte de Apelaciones. No es una resolución judicial. Por lo tanto, ¿se notifica o no se notifica? La compañía dice que no se notifica y efectivamente no se notifica. Lo que se notifica son las resoluciones judiciales. Por lo tanto, este certificado no aparece en el estado diario. Y por lo tanto, usted para saber cuánto ingresó su recurso a la Corte, lo tiene que estar revisando en la página del Poder Judicial. Hoy día es bastante fácil porque usted va a ingresar a su oficina judicial virtual, consulta sus causas, mis causas, y pone Corte de Apelaciones. Y en la Corte de Apelaciones van a aparecer todas las causas que están vinculadas a su RUT como abogado o mandatario de la causa, y así se va a poder dar cuenta si su causa ingresó o no ingresó a la Corte. Lo que es de suma importancia, porque desde la fecha del ingreso se cuenta un plazo bastante particular para diferentes actuaciones que uno puede o no puede hacer ante la Corte de Apelación. Plazo que obviamente es de carácter fatal y se cuenta desde el ingreso. Ingreso que no se notifica por estado diario.
Entonces se certifica el ingreso conforme al 200 del CPC y se le asigna un número de rol. Y desde esta oportunidad existe un plazo de 5 días hábiles para solicitar o alegatos o adherirme a la apelación o presentar el denominado recurso de hecho. Luego vamos a estudiar en detalle cada una de estas 3 actuaciones, pero recuerden eso. Dentro de ese plazo 5 días es un plazo fatal para solicitar alegatos, adherirme o recurrir de hecho. Nos falta algo, ¿no? La comparecencia en segunda instancia. No hay que comparecer ante la corte, ¿no? ¿Nunca habían escuchado esto que había que comparecer, hacerse parte del recurso o algo por el estilo? Ya, la compañía dice que no. Después vamos a ver por qué no. Pero recuerden estas 3 actuaciones. Solicitar alegatos, adherirse o recurrir de hecho. Lo otro importante es que dicen que este plazo, que se empieza a computar desde el certificado de ingreso, forma parte del debido emplazamiento, particularmente del emplazamiento, pero en la segunda instancia. De igual manera que hay un emplazamiento en la primera instancia, que está constituido por la notificación de la resolución de la demanda y el transcurso del plazo para ejercer su derecho de defensa, en segunda instancia también hay un emplazamiento, que también es un trámite o diligencia esencial, y está constituido por la notificación de la resolución que concedió su apelación, que fue la resolución que dictó el tribunal acuo, que declaró admisible su apelación, y el transcurso de este plazo para, entre comillas, comparecer ante el Tribunal Superior o Tribunal ad quem. Se pone entre comillas porque la carga de comparecer, de presentar un escrito compareciendo o haciéndose parte, se derogó por la ley de tramitación electrónica. Hoy en día no es necesario comparecer, no es necesario avisarle a la Corte que usted va a seguir con la tramitación del recurso. Esa carga se derogó. Pero aún existen estas 3 actuaciones. Usted puede solicitar alegatos, adherirse o recurrir de hecho. Pero ya no es necesario comparecer, pese a que muchos abogados, por estar acostumbrados con la práctica, siguen solicitando. ¿Dudas hasta acá o no? No, profe. Ya, sigamos. Entonces, se certifica el ingreso, que no es resolución judicial, y empieza a correr un plazo de 5 días para solicitar alegatos, adherirse al recurso o presentar un recurso de hecho. Y el primero que vamos a ver es la famosa adhesión a la apelación, que se regula solamente en los artículos 216 y 217 del CPC. Y en términos muy coloquiales, la adhesión a la apelación es el recurso de apelación que presenta la parte apelada o recurrida que no presentó recurso de apelación. Por eso se dice que básicamente se trata de una apelación de carácter extemporánea, porque la resolución se notificó, se apeló por el recurrente correspondiente, yo dejé pasar los plazos, no hice nada, me quedé cruzado de brazos, pero aún así me permiten presentar esta adhesión a la apelación. Y el plazo particularmente lo regula el 217. Dice que la adhesión a la apelación puede efectuarse en segunda instancia dentro del plazo de 5 días desde la fecha de la certificación a la que se refiere el artículo 200, que era básicamente la certificación que nosotros estamos hablando acá. Se ingresa el expediente, se certifica el ingreso, 5 días hábiles para poder adherirse a la apelación. Y es básicamente una apelación de carácter extemporánea, porque a esa fecha ya transcurrieron con creces los 5 o 10 días hábiles desde la notificación de la sentencia que usted quería impugnar. Ahora, ¿por qué se permitirá la adhesión a la apelación? Se dice que, por ejemplo, yo demandé 100 millones de pesos y obtuve 90 millones de pesos. En principio, yo como demandante sufrí un agravio de 10 millones de pesos. Pero estoy entre la disyuntiva si apelo
o no apelo? Porque si apelo, voy a dilatar ese procedimiento al menos 1 año o 2 años más mientras la Corte de Apelaciones resuelve mi recurso de apelación. Eso me significa que voy a estar 1 año o 2 años más sin los 90 millones de pesos que ya obtuve en primera instancia. Y si no apelo, pierdo esa posibilidad de obtener 10 millones de pesos, pero al menos obtengo celeridad. Voy a obtener mucho más rápido los 90 millones de pesos porque voy a poder solicitar el cumplimiento de esa resolución judicial. ¿Se entiende, no? El incentivo que puedo tener a apelar o a no apelar, renuncio a mis 10 millones, pero obtengo celeridad porque esa sentencia va a quedar firme si no la apelo, y si está firme, produce cosa juzgada, y si produce cosa juzgada, tengo acción de cosa juzgada y puedo solicitar su cumplimiento, su ejecución. Ahí se entiende el incentivo, ¿no? Porque la apelación no demora 1 semana, demora meses, años incluso. Sí, se entiende, profe. Ya. Pero puede ser que yo estoy al 10º día, el último día para apelar, yo contento, porque digo, bueno, la sentencia no se va a apelar, va a quedar firme, y si queda firme la ejecuto, y yo en unos par de días un par de semanas voy a tener mis 90 millones en el bolsillo. Renuncié a 10, pero voy a obtener mi plata relativamente rápida. Y al 10º día, a las 23:58 de la noche, mi contraparte presenta un recurso de apelación. Y por lo tanto, mi posibilidad de obtener un cumplimiento rápido se fue a la basura, porque la apelación la van a conceder en ambos efectos. No voy a poder cumplir la sentencia y voy a tener que necesariamente esperar que la Corte se muere 1 o 2 años para resolver la apelación de mi contraparte. Por lo tanto, perdí la celeridad del procedimiento y perdí la expectativa de obtener el aumento de los 90 a los 100 millones de pesos. Y por esas situaciones, como yo perdí ese incentivo a no apelar y me veo perjudicado por la apelación de mi contraria, se permite deducir la adhesión a la apelación. Porque yo ahora no tengo nada que perder. Tengo que necesariamente esperar el año o los 2 años en que se resuelva la apelación de mi contraria. Y la apelación de mi contraria jamás me va a beneficiar a mí y jamás va a perjudicar a mi contraparte por el principio de la prohibición de reformatio impeius. Entonces, la única forma que yo pueda obtener un aumento de los 90 a los 100 millones de pesos es que yo amplíe la competencia del Tribunal de Alzada. Y la voy a ampliar con las peticiones concretas de mi apelación del apelado o de mi adhesión a la apelación. ¿Se entiende la figura o no? Sí, profe. Ya, perfecto. Miren, por ejemplo, yo tramito muchas causas de indemnizaciones de perjuicio y generalmente nos conceden las indemnizaciones, pero por ejemplo sin reajuste de intereses. Bueno, nosotros renunciamos a los reajustes de intereses, decidimos no apelar porque nos interesa el monto global de la indemnización, pero siempre el último día el Consejo de Defensa del Estado apela. Y eso nos fuerza a esperar 1 año, 2 años que la Corte resuelva la apelación. Y como no tenemos nada que perder, como necesariamente vamos a esperar ese año o esos 2 años, ¿qué hacemos nosotros? Nos adherimos a la apelación y solicitamos que se confirme el monto, los 100 millones que ya nos dieron, por ejemplo, pero que también se nos concedan los reajustes y los intereses. Total, no tenemos nada que perder. Tenemos que esperar el mismo año o los 2 años en que se resuelva el recurso de apelación, pero ahora tenemos la expectativa de que nuestra adhesión se acoja y de que además de los 100 millones nos concedan los reajustes y los intereses. Como decir, en pedir no hay engaño. Esa es más o menos la figura de la adhesión, que se usa mucho. Y como es la apelación del apelado, la adhesión tiene que cumplir exactamente los mismos requisitos que el recurso de apelación. Es decir, tiene que ser interpuesto dentro del plazo correspondiente, la resolución tiene que ser apelable, que parece que es obvio. Si se apeló es porque era apelable, entonces yo me adhiero a la apelación. Mi adhesión tiene que contener fundamentos de hecho y de derecho propio y tiene que tener peticiones concretas propias. Ahora lo importante, en cuanto a su naturaleza, se dice que es un recurso
que nace condicionado a la existencia de una apelación previa, pero que una vez que se interpone, adquiere inmediatamente autonomía. Eso quiere decir que solamente uno se puede adherir a la apelación si es que existe una apelación de la parte contraria. Pero una vez que yo deduzco la apelación, la adhesión, y si mi contraparte, por ejemplo, se desiste su recurso de apelación, mi adhesión subsiste. Subsiste ya por sí sola de forma independiente. De la misma forma, si mi contraria apeló y yo me adherí, pero la apelación de mi contraria se declara inadmisible, eso no afecta a mi adhesión. Mi adhesión, una vez que se interpuso, se independiza del recurso de apelación de la contraria. Lo único que requiere es que en cuanto a su nacimiento, en cuanto a la fecha de su interposición, exista pendiente un recurso de apelación de la otra parte. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Ya, perfecto. Y el efecto propio es que se amplía el objeto de revisión o se amplía el ámbito de la competencia del tribunal de alzada. Porque ahora no solamente va a tener competencia respecto a las peticiones del recurso de apelación de la recurrente original, sino que ahora va a tener competencia para pronunciarse respecto de las peticiones del escrito de adhesión. Básicamente, hay dos recursos de apelación con dos peticiones y por lo tanto el ámbito de competencia o el tantum appellatum quantum devolutum quantum devolutum tantum appellatum se amplía. Básicamente eso. Y el plazo, recuérdenlo, es de 5 días hábiles desde el certificado de ingreso de la carpeta electrónica a la Corte correspondiente. La otra institución relevante es la famosa orden de no innovar, que si bien se puede solicitar en cualquier momento, en la práctica se suele solicitar dentro de estos mismos 5 días hábiles siguiente al certificado de ingreso. En términos muy generales, la orden de no innovar, o la ONI, consiste básicamente en solicitarle a la Corte el efecto suspensivo del recurso de apelación que no se concedió originalmente. Por eso el 192 vincula la orden de no innovar a las apelaciones que se concedieron en el solo efecto devolutivo. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tienen esas sentencias que se apelan, pero que se apelan en el solo efecto devolutivo? ¿Qué puede hacer la parte vencedora con esa sentencia? Que tiene una apelación pendiente, pero que se concedió en el solo efecto devolutivo. Que no se suspende, o sea, que sigue avanzando no sé. El Tengo cumplimiento dudas. puede exigir el cumplimiento. Recuerden que el efecto devolutivo lo único que hace es que el recurso lo va a conocer el superior jerárquico. Pero como no hay efecto suspensivo, no se suspende el cumplimiento o los efectos de esa resolución y no se suspende la competencia del tribunal acuo. Es decir, si yo tengo una resolución judicial, esta que me concedió 90 millones de pesos, la contraria que perdió, que debe pagar esos 90 millones de pesos, la apela y la apelación se le concede en el solo efecto devolutivo, significa que los efectos de esa resolución no se suspenden y que la competencia del tribunal acuo, del juzgado de letra, tampoco se suspende. Entonces, aunque la Corte de Apelación esté conociendo ese recurso de apelación en el solo efecto devolutivo, yo perfectamente puedo solicitar el cumplimiento de esa resolución ante el tribunal inferior y puedo hacer que el tribunal le ordene a mi contraria a pagarme los 90 millones de pesos, pese a que la sentencia no está firme, pese a que existe un recurso pendiente, y esas son las denominadas resoluciones que causan ejecutoria. Resoluciones que se pueden cumplir, no obstante existir recursos pendientes en su contra. Y para evitar esta ejecución provisional de una sentencia que no está firme, existe o se reguló la denominada orden de no innovar.
No innovar, que significa básicamente abstenerse de hacer algo. Si yo pido una orden de no innovar, le estoy pidiendo a la Corte que le ordene al inferior básicamente que se abstenga de ejecutar la sentencia hasta que no se resuelva la orden de no innovar. ¿Se entiende la idea o no? A mí, profe, me quedó como una duda Dígame. respecto como en general de este punto, como de lo que hace y no hace. Mire, No sé. aquí de hecho tengo un caso. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de las querellas posesorias, no? No sé si en bienes o en algún otro ramo procesal, las querellas, los interdictos posesorios, la querella de amparo, de restitución, nada de eso, ¿no? No que yo recuerde, profe. Ya. En síntesis, igual lo van a ver en bienes, pero en este caso en concreto, es un juicio que se realiza ante el juzgado de letras de Constitución, y básicamente la situación consiste en que, por ejemplo, no sé, mi vecino empezó a ocupar un terreno que es de mi parcela, de mi propiedad. Y yo le pedí al tribunal que lo sacara, que ordenara, que hiciera abandono del terreno, porque es mío, y que si no lo hacía se lo iba a sacar con auxilio de la fuerza pública. Y el tribunal dicta sentencia definitiva y acoge la querella. Y por lo tanto, y por lo tanto le ordena abandonar el terreno, y si no lo hace, lo va a hacer con auxilio de la fuerza pública. Esto es una sentencia definitiva. Y la contraparte presentó recurso de apelación. Hasta ahí se sigue la idea, ¿cierto? Sentencia definitiva, se notificó, se apela con la intención de que la sentencia se revoque y se rechace mi demanda. Y aquí la Corte concede el recurso en ambos efectos, lo que implica que lo concede en el efecto devolutivo y suspensivo, ¿cierto? Sí. Claro. Mientras este recurso esté en tramitación, ¿yo puedo cumplir esta sentencia, pedirle al tribunal que saque al demandado de mi terreno, o tengo que esperar a que se resuelva la apelación? Tengo que esperar que se resuelva. Sí, porque se concedió en ambos efectos, devolutivo y suspensivo, y el suspensivo suspende la ejecución, suspende la competencia de este juzgado de letras. Pero este es un procedimiento especial, no lo has visto, pero es especial, y el tribunal se da cuenta que cometió un error y concedió la apelación en el solo efecto devolutivo, porque en este procedimiento en particular hay una norma especial que dice que las apelaciones contra la sentencia definitiva se conceden en solo efecto devolutivo. Entonces, se da cuenta que hay un error de procedimiento, anula todo y concede la apelación en el solo efecto devolutivo, lo que implica que la concedió sin efecto suspensivo. Ahora la pregunta, bajo este supuesto de una apelación en el solo efecto devolutivo, yo como demandante ¿puedo solicitar la ejecución de esta sentencia mientras la apelación esté pendiente? ¿Sí? Sí, puedo solicitarla, porque como no hay efecto suspensivo, los efectos de esta sentencia no se suspenden y la competencia de este tribunal tampoco se suspende. Y este tribunal puede seguir conociendo el procedimiento, particularmente de la ejecución o cumplimiento de la sentencia que él mismo dictó. Artículo 231, la ejecución de la sentencia le corresponde a los tribunales que la dictaron en primera o única instancia. Entonces, aunque esta apelación se demore 3 años en la Corte, a mí me da lo mismo, porque yo paralelamente le voy a pedir al tribunal que saque al sujeto de mi terreno. Y creo que está por aquí el escrito, en que aunque se esté tramitando el recurso, se le solicita el cumplimiento incidental de la sentencia. ¿Se sigue la idea, no? Yo quiero que se cumpla la sentencia, aunque haya un recurso pendiente, aunque esta sentencia no esté firme, porque total la apelación se concedió en el solo efecto devolutivo. ¿Se sigue la idea acá o no?
Sí, Ya. sí, profe. Entonces, este sujeto, el demandado, se ve expuesto a desalojar el terreno por la existencia de esta sentencia. Pero tiene la opción de solicitarle a la Corte de Apelaciones una orden de no innovar. Es decir, una orden de que la Corte, en este caso la Corte de Talca, le ordene al Tribunal Inferior no cumplir la sentencia hasta que no se resuelva el recurso de apelación. En otras palabras, le está solicitando una especie de efecto suspensivo. Y creo que lo pido por acá. Certificado en relación. Acá está. Y como el sujeto está expuesto a que se cumpla la sentencia, solicita una orden de no innovar directamente a la Corte de Talca, acá da los fundamentos, acompaña pruebas de por qué en su concepto cree que es procedente que se acoja la orden de no innovar. Y la Corte finalmente resuelve. Resolviendo lo principal del escrito folio tanto, atendido al mérito de los antecedentes, a lugar la orden de no innovar solicitada. Lo que se traduce en que le va a ordenar al Tribunal Inferior, por eso dice comuníquese por la vía más rápida, más expedita, que no proceda a dar cumplimiento a la resolución hasta que esta Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto en el recurso de apelación. Y se lo comunican al Tribunal Inferior de la forma más rápida posible, y creo que acá está. Esto es todo por interconexión, así que dice, por recepcionado digitalmente los antecedentes de la Ilustrísima Corte, orden de innovar, se resuelve, téngase presente el ordenado por la Corte, suspéndase el procedimiento respecto a ambos cuadernos y póngase en conocimiento de las partes. Se concedió la orden de innovar y la Corte le ordenó al juzgado de letra que se abstenga de seguir conociendo la causa y que se abstenga de ejecutar la resolución hasta que la decisión definitiva no sea adoptada por esta Corte de Apelación. ¿Por ahí se entiende más o no? Sí, me quedó súper claro, profe. Ya. Súper. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces, bueno, esto era básicamente lo explicado con la tramitación. Lo importante sí es que en cuanto a los efectos, al menos la norma dice que cuando la orden de innovar se conceda, no en los casos en que se rechace, sino que cuando se conceda, tiene que ser fundada. Y esto fue fundado, ¿no? La norma exige que si la Corte decide conceder una orden de innovar, si la rechaza no importa, si la rechaza no tiene que ser fundada, basta que diga no al lugar. Pero si decide concederla, otorgarla, dice que tiene que ser fundada. Y esto es ser fundado, ¿no? No. 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 Pero tiene una razón, obedece una razón que es básicamente que la orden de innovar se parecen mucho a las medidas precautorias. Entonces, de cierta manera, envuelven un pronunciamiento anticipado sobre el fondo. Entonces, la Corte, para evitar emitir un pronunciamiento anticipado sobre el fondo, adoptan este tipo de resoluciones sin fundamentación, para que, de alguna forma, no adelantar cuál es la opinión de los ministros sobre el fondo del asunto. Sin perjuicio que la ley establece expresamente que las opiniones que los ministros emitan sobre estas materias no son causales de inhabilidad alguna, ni de recusación, ni de implicancia. Pero en la práctica adoptan esta forma para tratar de no emitir de ninguna forma algún tipo de pronunciamiento que se podría vincular sobre el fondo del asunto. Eso en principio. También el efecto clásico, que es el que mostramos, que se suspenden los efectos de la resolución recurrida o se paraliza el cumplimiento, si es que ya se pidió. En este caso, el cumplimiento ya se había pedido, estaba en procedimiento de ejecución, y aún así la Corte le ordenó paralizar el cumplimiento y todos los actos posteriores, tanto en el cuaderno principal como en el resto de los cuadernos. Sin perjuicio del cual el tribunal puede limitar los efectos. Podría decir que simplemente se paralicen o se suspendan ciertas gestiones y no otras, pero por regla general se paraliza todo. Toda la competencia del tribunal inferior no puede conocer absolutamente nada. Y lo otro importante, que no sé si ustedes lo recordarán de
procesal orgánico, cuando se ve el funcionamiento de los tribunales superiores, si una sala de la Corte concede una ONI, la causa queda radicada en esa misma sala. Radica el conocimiento en la sala. Por ejemplo, en este caso, esta orden de innovar fue concedida por la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca. Por lo tanto, el recurso de apelación necesariamente lo tiene que fallar esta misma sala de la Corte. Si fuese, por ejemplo, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que concedió esta orden de innovar, el recurso de apelación necesariamente lo tiene que fallar la misma sexta sala de la Corte de Santiago. Se radica el conocimiento en esa sala, solo en los casos en que se concede. Si la orden de no innovar se rechazó, luego lo podrá conocer el recurso de apelación cualquiera de las salas. ¿Se acordaban del tema de la radicación de causa de orgánico, no? O al menos recuerdan haberlo oído en el ramo. La compañera me dice que sí. Bien. Y lo otro es que goza de preferencia para su fallo. Es decir, esta causa se va a conocer por la Corte de Apelaciones con preferencia de otro tipo de causas. En teoría debiese conocerse y fallarse mucho más rápido que otras causas, lo que no sucede en la práctica porque las cortes están llenas de muchas actuaciones judiciales. Ya. Vamos a hacer un pequeño break para continuar y concluir hasta las 6. A las 6 y seguimos, por favor. Ya, profe.